En varias etapas determinadas de nuestras vidas nos preguntamos esta gran pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? Uno dice, pues yo no le hago daño a nadie, no soy malo con otras personas, trato de ser una persona honesta, no soy perfecto, pero de todos modos uh, creo que no me merezco que estas cosas me estén pasando. Y puede ser cierto, pero también nos tenemos que preguntar, ¿por qué vivo? En este estudio vamos a revisar las preguntas de la vida, las cosas que a todos nosotros nos maravillan. ¿Por qué nos suceden estas cosas? Las preguntas que no tienen respuestas, que muchas personas no las saben, que no le podemos preguntar a nuestros padres que nos digan esto porque ni ellos mismos saben. Aparte de eso, cuando uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Uno, cuando hace esta pregunta, uno se está diciendo que tiene que haber una razón. Inconscientemente nosotros nos estamos preguntando el por qué. Si yo les dijera que esa pregunta se nos es inspirada de Dios en nuestra persona para poder preguntarnos esa misma pregunta, porque Dios nos está llamando para poder entender, comprender lo que el verdadero significado de nuestra vida. Y sí, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué nos pasa lo malo? Todo tiene un efecto y causa. Decimos nosotros, podremos decir, sí, pero si yo le hago daño a nadie, ¿por qué eso me está pasando? Porque todo tiene una causa y efecto. Y sí, aunque tú digas que no estás haciendo daño a nadie, tú sí estás haciendo daño. Pero dices tú, ¿en qué he ofendido? Escuchemos la palabra de Dios. Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo número 6, Viejo Testamento. Dice así Dios: el hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Si yo pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y decéis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que deseéis la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, tú, hermano, hermana, si para empezar ahorita quiero decirte que aquí vamos a hablar la palabra de Dios, y únicamente de mi boca saldrá la verdad del Señor, no la verdad que tú quieres escuchar. Entonces, porque si yo me pongo a aprender de Dios, yo quiero aprender la verdad. Por tan dura que sea la verdad, yo siempre voy a querer que me digan la verdad. Si queremos que nos digan lo que nosotros querramos escuchar, entonces nosotros no tenemos que venir a Dios. Vamos a los astrólogos, vamos a la escuela, vamos a los doctores, a los psicólogos, para que nos digan lo que nosotros queremos creer y que nos dejen en paz y que no nos molesten de nuestra línea que nos hemos puesto para que no traspasen en contra de nosotros.
Pero la palabra de Dios es verdad. La palabra y la verdad no es mala. La palabra de Dios es salud, es sanación, tanto física como espiritual. La palabra de Dios es el camino de esta vida. La palabra de Dios es todo. Porque por la palabra de Dios los mundos permanecen firmes. Por la palabra de Dios todo hombre y mujer en este mundo y todo ser, tanto animal como vegetal, permanece firme. ¿Y por qué permanece firme? Porque es lógica, porque es ingeniería, porque es verdad, porque es una tecnología que hasta este momento no se le ha igualado y no creo que se le iguale. No, yo miro más hacia adelante y yo no creo que pasarán otros 6,000 años y el hombre no va a poder hacer un poco, no va a poder hacer una hormiguita de la misma manera que Dios la hace. Conti menos pone hacer un hombre como uno y poner una alma en él mismo y una voluntad propia, independiente. El hombre, dicen aquellos ustedes que crean que están interpretando esto, se podrán preguntar, ya hacemos clones. No es lo mismo hacer clon, tomar una planta y plantarla para allá, a fabricar esa planta. No nos confundamos. La palabra de Dios, si queremos escucharla, es esta. Dice, decimos nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué estoy enfermo? Tengo tanta mala suerte. Mala suerte tras mala suerte. Pierdo a un hijo, pierdo a un padre, pierdo mis cosas, mi casa, las cosas, pertenencias. Y en nuestro dolor nosotros nos decimos, ¿por qué esto me pasa a mí? Estoy enfermo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Como dije, esa palabra que nos preguntamos, esa palabra que nosotros estamos diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Si nosotros estamos diciendo eso, estamos haciendo una pregunta a una segunda persona. Pero esa segunda persona, nosotros no pensamos que es segunda persona. Por ejemplo, cuando le llamamos a la persona que está enfrente, a nuestro amigo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, tráeme esto, o ¿qué opinas de esto? Ya nos estamos dirigiendo a esa persona porque esa pregunta va a esa persona. Pero cuando nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Estamos exclamando esa pregunta, haciendo esa pregunta porque le estamos preguntando a alguien. Pero ese alguien nosotros no lo conocimos, no sabemos quién es, pero lo estamos diciendo, se lo estamos preguntando a alguien. Sí, y ese nadie, y esa persona es un nadie, porque simplemente nos salió de nosotros al aire. Y nosotros queremos entender por qué suceden estas cosas.
Esa misma pregunta nos está pidiendo una respuesta, una lógica. Porque a todo mundo, cuando dice quisiera que me dijeran por qué me pasa esto, para no hacer, para poder parar de hacer esto, para que estas cosas no me pasen. Por eso pregunta uno eso, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ahora, esa pregunta viene de la aflicción que uno tiene. Pero esa pregunta al aire, a la misma vez, no es tu pregunta de ti mismo, pero es la verdad, el razonamiento que tienes, que es dada por la inspiración que en ese mismo momento el Señor Dios te está hablando, que escuches. Y dices tú, ¿por qué me sucede esto a mí? Te dice, porque el Señor te está diciendo, ¿por qué? Porque tienes que buscar una respuesta. La pregunta y la respuesta vienen juntas. No puede estar la una sin la otra, porque las dos, ninguna tienen sentido. Ninguna de las dos tienen sentido. Esa pregunta es como está escrito en la palabra de Dios. Esto dice: por tanto, diles, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales hablaron los primeros profetas, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se volvieron ellos y dijeron, así como Jehová de los ejércitos pensó hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Vemos, hermanos, que tal como Dios nos llama, yo sé que las personas que vienen a buscarte a la puerta tal vez son falsos profetas, pero eso no es ninguna excusa para que tú no busques a Dios. Y tú en tu corazón has querido buscar a Dios, pero simplemente no has cumplido, no lo has logrado. Fue un solo pensamiento, pero no lo buscaste. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que levantaste la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que hiciste algo malo frente de Dios y le pediste perdón? Le dijiste, Señor, perdóname, te he ofendido, no lo vuelvo a hacer. Pero nuestras vidas nos las hemos llevado viviendo nuestros propios sentimientos, al llenarnos de nuestro egoísmo, de nuestros caminos, de nuestro mismo entendimiento,
entendimiento que ha sido alimentado del mundo y la sociedad donde estamos viviendo. Nuestra verdad, que a la misma vez es nuestra fantasía, nuestra mentira. Porque Dios hizo al mundo y Dios mismo lo va a destruir. Dios nos dio la vida y Dios mismo nos la va a quitar. ¿Por qué entonces nosotros vivimos una mentira? ¿Que acaso le vamos a creer a los de la evolución que las cosas se van a hacer de sí mismas? Tengo aquí un teléfono. ¿Ustedes, hermanos, creen que este teléfono se va a hacer solito en 3 trillones de años, como ellos dicen? Claro que no. Entonces, si un teléfono que es tan más fácil de hacer que un humano, no se puede hacer cuanto más un humano, que hasta la fecha nadie puede hacer. Entonces, ¿cómo puede uno creer que un humano se va a hacer solito en trillones de años si un teléfono o una silla? No nos vamos a un teléfono, vámonos a una silla. 4 palos de madera, una tabla y un respaldo. ¿Se irá a hacer solito en 3 trillones de años? No nos dejemos engañar por el montón que se va con el mismo montón y decir, por la horda de ignorancia. Dice uno, oh no, pero es que no es lo mismo algo inorgánico que algo orgánico. Algo orgánico tiene más. Por favor, miremos a una persona enferma. Miremos las enfermedades. El hombre simplemente con poquitita enfermedad llega a un nivel de enfermedad para que la persona apenas pueda sobrevivir. Más a una enfermedad fuertísima, como por ejemplo, como un cáncer, una diabetes o lo demás, que las personas mueren por eso. ¿Cómo vamos a andar creyendo que en la era precámbrica, donde no había ni oxígeno, y luego que apenas había oxígeno, que lo llena de puros volcanes, la temperatura? ¿Cómo podemos creer que algo pueda crecer en ese tiempo? Y ese algo se convierta en un ser humano. No es la única mentira que el enemigo le da al mundo. Ahí están todas las demás religiones. De hecho, hasta las mismas religiones cristianas traen otro evangelio que no es el mismo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas simplemente toman por verdad lo que les sale de sus maestros, así pasando el error sobre la otra persona, el error de ellos mismos, para que el error de ellos mismos se las pasen a otras personas. Porque les aseguro, hermanos, que la palabra de Dios no únicamente reprende el error en un solo punto de la Biblia, pero en 70 veces 7 puntos en el transcurso de la Biblia de los errores. ¿Y qué es lo que pasa en la religión? Cuando uno no tiene el corazón, no le ofrece el corazón a Dios, uno nunca va a poder aprender la verdad de la palabra de Dios. Pero uno va únicamente a
a destruirse a sí mismo, porque uno no está listo, no está, tiene uno la idolatría de la religión, y uno permanece en pecado, y un hombre en pecado no puede entender la verdad. Entonces, aquí nos dice el Señor que desde antes de que nosotros naciéramos, de que tú nacieras, tu hermano o tu hermana, ya Dios ya le había dicho a tus papás, a sus papás. Y no únicamente Dios ya le había llamado a los papás de ellos, pero también le habló a los papás de los papás y los papás de los papás, hasta el primer hombre que existió en el mundo. Igual como a ti te está diciendo ahora. Dios te está hablando a ti. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, ¿quieres saber por qué estas cosas te suceden así, a ti y únicamente a ti? ¿Por qué eso te pasa a ti? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Y después ellos se volvieron y dijeron, tal como Jehová de los ejércitos pensó hacer con nosotros, conforme a nuestras obras, así Él ha hecho con nosotros. La palabra, dijo el Señor Jesucristo, que ni una J ni una T de su palabra va a ser omitida de la ley, pero todo va a ser cumplido. Si uno quiere vivir en su fantasía, si uno quiere vivir su propia verdad y su propio mundo, eso no va a cambiar el juicio que es puesto sobre todo el mundo. Uno no va a andar diciendo, es que yo me sentía pera. Pero el Señor va a contestar en ese momento, se te fue dicho y tú quisiste creer que tú querías ser pera. Entonces, vemos aquí en este momento que el no obedecer las ordenanzas que están puestas universalmente en el mundo por Dios, como dice aquí, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Quiere decir que aprendamos de nuestros padres. Entonces, y ellos mismos testifican diciendo, porque así ha hecho Dios con nosotros. Asimismo, digamos, cuando Dios nos tiene paciencia, cuando nosotros crecimos en nuestra juventud, Dios nos dejó que nosotros maduremos un poco de acuerdo al ritmo de nuestra vida, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y aún así, en este mismo momento, hermano, hermana, entenderemos o seremos capaces de comprender y atenernos a la palabra de Dios. Ustedes juzguen en su propio corazón en este mismo instante. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? ¿Están listos para acatarse a una verdad? A una verdad que habla plenamente, sin ganancia de ustedes. Ahora volvamos a leer. El hijo, Malaquías 1:6.
El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si sois señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decéis, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ofrecedlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos dice? Si nosotros decimos que creemos en Dios, entonces, cuando uno cree en Dios, ¿qué dice uno es Dios? ¿Qué dirás tú, hermano o hermana? ¿Es vuestro Padre? ¿O ustedes son siervos del Señor? Porque no hay otra cosa, no hay otra cosa aparte de eso. O son hijos o son siervos. En la palabra de Dios así es. No existe que está otro mundo. Porque en una nación, o ustedes son empleados del gobierno o son ciudadanos normales en esa nación. Pero miremos, todo el mundo, el pasado, el presente y el futuro, es la nación de Dios. Ustedes son hijos del gobierno, trabajadores del gobierno o ciudadanos. Entonces, si son trabajadores del gobierno, ¿por qué no trabajan para Dios? O si son simplemente ciudadanos, ¿por qué no le temen a Dios? Como está escrito, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Pero ustedes me dirán, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. No nos está hablando a nosotros, le está hablando a sacerdotes. No, nos está hablando a todos. Nos está hablando a todos. Pero en este instante les está reprendiendo, porque el Señor reprende primero a la cabeza. El juicio de Dios empieza por su propia casa y termina hasta el final del rincón, donde está la última persona. Y luego dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ustedes nos te van a preguntar también, ¿en qué hemos despreciado el nombre del Señor? En que dice, en que me ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Dice, en que decéis, la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuántas veces Dios los ha buscado a vosotros, a nosotros? Y siempre lo hacemos todo eso a un lado. Y nunca nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Se nos hace más importante ir con el amigo, con la amiga. Se nos hace más importante jugar con los juegos de video. Se nos hace más importante el partido de fútbol. Se nos hace más importante ir de visita. Se nos hace más importante ir de viaje. Pero nunca nos acercamos a Dios. Nunca nos acercamos a entender por qué vivimos. Nos ponemos a vivir como viven los animalitos. A vivir por vivir. Dejamos de ser humanos. Dejamos de tener conciencia. Dejamos de tener inteligencia. Y el pensar por qué existo. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién me hizo?
y todas esas cosas. Y igual como un animalito, nos importa más agarrar a comer lo que tenemos en la boca y desconocer todo lo demás. Hermanos, comprendamos y entendamos que nosotros somos más que eso, que nosotros somos la imagen de Dios y somos capaces de atener la verdad y a tornarnos a nuestro Padre Celestial en este mismo momento, y no nos echemos para atrás porque simplemente sabemos, porque le tenemos miedo a la verdad. Dígame, ¿qué persona enferma le tiene miedo a un doctor experto, a un cirujano experto? ¿Qué persona en su sentido común le tiene miedo a una buena comida calientita y bien para quedar satisfecho? ¿Qué persona en su sentido común le tiene miedo a una fogata en un día frío y tormentoso, para cubrirse de la lluvia, para cubrirse del sol? Para qué persona en su sentido común hace estas cosas? Pero nosotros, en nuestra ignorancia, hemos hecho esto. ¿Que acaso Dios no fue el diseñador de nuestro cuerpo? ¿Y qué sabemos cómo nuestro cuerpo funciona? ¿Qué sabemos cómo mantener este cuerpo saludable? No, pues dirán ustedes, no, pues ahí nos dicen que tenemos que comer bien y que tenemos que comer bien esto otro. ¿Sabían ustedes que el cuerpo, la mera raíz del cuerpo, la mera base del cuerpo humano es el alma? ¿Y sabían ustedes que la mera base del alma es el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios da a todo. ¿Por qué nos estamos preguntando en este mismo momento, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Porque simplemente no estamos obedeciendo a Dios. Simplemente no estamos viviendo como Dios nos dice que vivamos, para que no nos vaya mal, para que no nos descompongamos este cuerpo, para que cuidemos este cuerpo, para que no nos pase no pasemos fríos, no pasemos calores, no pasemos todo eso. ¿Acaso no es verdad que si uno se sale para afuera en un tiempo lluvioso, nos vamos a mojar? Y si no creemos, entonces nos salimos para afuera y nos mojamos y nos regresamos y nos dijeron, pues sí es cierto, nos mojamos. De la misma manera es la palabra de Dios. La verdad nos dice qué es lo que nos va a pasar en el día de nuestra muerte. ¿Y qué hacemos, hermanos? Preguntémonos en este momento, ¿qué hemos hecho para solucionar ese dilema? Hasta que lo malo es que en el día de la muerte no nos vamos a poder regresar adentro para decir, me mojé, tenía razón. En el día de la muerte, hermanos, ya no hay vuelta de retorno.
Hermanos, y va a ser demasiado tarde. Y tú, hermano, hermana, que todavía estás así, asá o asá o asá, porque simplemente no tienes la fe, ni la sabiduría, ni el conocimiento, se te ha clavado enteramente en tu ser para poder retractarte de tus caminos. Lo podrás hacer ahora. Podrás acercarte a Dios para poder salvar a aquellos que tú amas. Porque tú, hermana, hermano, madre, padre, maestro, líder, tú eres responsable de tu casa. Eres responsable de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, hijas. A ver, padre, a ver, madre, agarra a tu hijo y échalo al fuego. ¿Verdad que no? Pero lo están haciendo. Así mismo ustedes lo están haciendo. Porque ustedes, al negarle la palabra de Dios a sus propios hijos, ustedes mismos los están quemando. Porque tal como le sucedió a vuestros abuelos y a vuestros padres, así te va a suceder, les va a suceder a vosotros, y así les sucederá a vuestros hijos. Y así ellos mismos le van a hacerle a sus nietos, a los hijos de sus hijos. Ok, díganme una cosa. Díganme una cosa, hermanos. ¿Que acaso un hijo o una hija que se crían en un hogar de violencia doméstica, donde el hijo ve al padre golpear a la madre, ¿acaso ese mismo hijo no lo va a hacer con su esposa? Les digo una cosa, sí, y ustedes saben que sí. Y así, de misma manera como ustedes son, como ustedes llevan esta vida, así mismo también ellos van a llevar la vida. Y nunca nadie se va a acercar a Dios. Todo mundo va a llevar su propia vida. Sigamos leyendo. Malaquías 1:12. Y vosotros habéis profanado cuando decéis: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando hablan de su alimento, es despreciable. Y además dijisteis: oh, qué fastidio, y lo despreciasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano?, dice Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Les decimos, hermanos, acérquense a Dios, y simplemente nos dan el codo. Y no nos queremos acercar a Dios. Por eso dice que su alimento, le están diciendo a Dios que su alimento es despreciable. Y luego además también dices: oh, qué fastidio, y lo despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Porque Dios es testigo de tu corazón, de tus pensamientos, de tus palabras. Y dices: y trajisteis lo hurtado, o cogido, o enfermo, o enfermo, y lo presentáis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano?, dice Jehová. Quiere decir que dices mañana, o al rato, o le das algo
mocho o tonto. No le pones atención a Dios. Dice esto, ¿creen que estaré contento? Dice Dios. Por eso dice, aceptaré eso de vuestra mano, dice Jehová. Pero dice el Señor, maldito el engañador que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Jehová. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces temamos a Dios, acerquémonos a Dios, y aquellas cosas que nos pasan malas ya no nos pasarán. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que agradan a Dios. Dios cuidará de nuestros pasos. Y todo aquello que nos suceda va a suceder, pero para nuestro propio bien, por una recompensa del tamaño de Dios para nosotros. Quiero traer otra cosa a atención. Libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vino acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Josás, rey de Israel. Escuchemos esto. Está hablando del profeta Amós, y está hablando en la situación, en qué tiempo y en qué días pasó esto. Pero dice el profeta Amós, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Dice, dijo el Señor, 2 años antes del terremoto, un terremoto, dice, dijo el profeta, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz de Jerusalén, y las habitaciones de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre de Carmelo. Así dice Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que los terremotos son castigos de Jehová. Por eso dice, 2 años antes del terremoto, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Los terremotos son sentencias de Dios contra la humanidad. Hermanos, y no únicamente son los terremotos que Dios manda para castigar a la gente, pero también manda enfermedades. Este COVID-19 que está matando a tantísima gente, ¿creen ustedes que Dios no lo hizo? ¿Que Dios no lo mandó? Veamos esto. Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Dice, yo te ceñí, aunque tú no me has conocido. Para que se sepa desde el nacimiento del sol, desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová hago todo esto. Vemos lo que nos está diciendo aquí, que dice,
que Él crea la luz y también crea las tinieblas, que Él hago la paz y creo la adversidad. Quiere decir que el Señor crea la luz y también crea la verdad. Crea las tinieblas y también crea la mentira. Dice que hago la paz donde hay paz y armonía, y también Él crea la misma adversidad que viene siendo el dolor y la angustia. Dice, yo Jehová hago todo esto. Entonces, vemos que Dios crea el bien y el mal. Que todo Dios que no hay cosa alguna que Dios no la deje pasar. Que no hay cosa alguna que Dios no esté al tanto de todas. Dios habla a todo momento: volved a mí y yo me volveré a ustedes. Como está escrito también donde dice, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, humildemente se acercan y a orar, entonces yo escucharé y sanaré su tierra. Pero si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, no se acerca y me rechaza, entonces ¿qué? Para nada me sirve ese pueblo. Y por eso Dios corta la humanidad por guerras, por desastres naturales, por accidentes. Sí, un accidente de carro, se acaba la vida de esa persona, porque hasta ese día Dios le dio la oportunidad, por una enfermedad, por todo. Cuando miramos al Señor Jesucristo que le haya pasado una enfermedad, o que se haya caído y se haya quebrado un pie, ¿qué acaso no está escrito? Cuando le dijo Satanás al Señor Jesucristo, lánzate de aquí arriba del pináculo, de la cima del templo. Lánzate, que escrito está que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tope con piedra, tu rodilla no piese con piedra. ¿Qué nos está diciendo allí? Que sí, que el Señor nos va a cuidar para que no nos pasen accidentes mientras permanezcamos en su voluntad. Y Dios nos cuidará. Cuando miramos al Señor Jesucristo que tuvo una enfermedad, porque todos estos beneficios van a venir sobre todos aquellos que buscan al Señor al pie de la letra. Ahora, hermano, si tú tienes una enfermedad o te acaba de pasar una tragedia, gloria a Dios, al menos por eso llegaste a entender. Pero ahora ponte en paz con Dios. Acércate allí y dile: Señor, escucha mi oración, escucha mi llamado, escucha mi voz. Te pido, Señor, que me escuches. Yo no sé, no creo entender, pero creo en ti. Ayúdame a entender quién soy yo, a dónde voy yo. Y más que todo, Señor, perdona mis ofensas, porque sé que te he ofendido, al menos en las cosas que sé que te he ofendido, y en aquellas que
que no recuerdo o que no me vienen a mi mente, también te pido perdón y muéstramelas también, Señor, en las cosas que te he ofendido, para que así, Señor, yo pueda estar bien, caminar bien delante de ti y sea agradable a tu mirada. Porque soy mortal, porque nada soy, porque soy polvo y porque polvo otra vez seré. Pero tú, Señor, eres infinito, eres inmortal. Y yo, Señor, creo que tú no me hiciste para que fuera desechado. Porque tú, Señor, tú no empiezas nada, no haces nada en vano, pero tú me diste la vida y sé que tengo esperanza. Muéstrame mi vida, Señor. Muéstrame mi camino y ayúdame a llegar allí, a donde tú quieres que yo llegue. Muéstrame cómo confiar en ti, porque ni siquiera sé cómo confiar en ti. Muéstrame cómo caminar bien delante de ti. Siembra en mí, Señor. Haz de este cuerpo una tierra fértil, para que pueda yo, Señor, acatar esta tu palabra, que siento, Señor, que se me va como agua entre las manos, que no entiendo, Señor, no entiendo. Te lo pido esto por ese amor, Señor, que tuviste tú al derramar tu propia sangre en esa cruz, en el monte del Calvario. Te lo pido, Señor, por tu Hijo amado. Amén. Pidamos y se nos será dado, pero no pidamos dudando que no se nos dará, pero pidamos esperando en la respuesta del Señor, porque Él nos la va a dar, porque Dios nos ha llamado en este momento y porque nosotros hemos respondido en este momento, porque nosotros ya nos hemos acercado a Dios y Dios se acercará a nosotros y no será una fantasía, pero nosotros mismos sabremos que Dios nos ha escuchado, porque Dios es el buen Padre y es el buen pastor.